El universo es infinito. Pero al final, todos estamos conectados. Con la energía descubrí que hay una fuerza que irradia a todos. El éxito y la magia están en cada uno de nosotros. Emitimos nuestra señal desde Ángel Urraza, 904, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, código postal 03100. Somos una estación que transmite vía streaming las 24 horas del día, los 365 días del año. Somos la primera estación del Grupo Escucha, ESKUCHA, Escucha Radio, www.escucharadio.com.mx. Buen día, amigos y amigas, les habla Miriam Cruz y los invito a escucharme en Ventana Pública todos los lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la noche. Vamos a platicar de temas de interés social, de cultura, de política y en general de temas que trascienden lo privado y van a lo público. Los espero, les va a gustar. Hablemos de realidades. En el tajín de la vida diaria, la velocidad se lleva a nuestras ideas. Pero Miriam Cruz abre para ti una mirada a su ventana pública. Aquí los jóvenes, las mujeres, los hombres, los preguntones, los inteligentes, los curiosos y hasta los silenciosos encuentran una voz pública amena. Miriam Cruz es el canal de tu voz en la ciudad y en la vida diaria. Bienvenido, aquí se abre una ventana pública. Muy buenas noches, amigos y amigas, bienvenidos sean a Ventana Pública. Me da mucho gusto recibirlos esta noche del 9 de noviembre de 2015, como siempre es un gusto saludarlos y saber que están atentos de la apertura de esta ventana. Muchas gracias por estar atentos, les saludo ahora sí que de norte a sur y de este a oeste, desde donde nos estén escuchando en este hermoso país, en México y por supuesto en algunas latitudes del sur y norte de América. También nos dicen que nos escuchan en Madrid, España. Un saludo a nuestros amigos españoles que están oyendo lo que ocurre en México. Como siempre es un gusto saber que están atentos de nosotros. A nuestros amigos de Ecuador, que cada día son más los que nos siguen. Nos confirman que también en Guatemala algunos amigos están atentos de esta ventana. Y como siempre ustedes saben que traemos para ustedes un tema alternativo, un tema que no van a escuchar en otro lado, por lo menos no explicado de esta manera. Y por supuesto es un tema actual, es un tema que nos interesa a los universitarios y también a los no universitarios, porque lo que ocurre en la UNAM pues siempre tiene que ver con la realidad de nuestro espectro nacional. Así es de que bienvenidos y bienvenidas, hoy el tema es los retos del nuevo rector y para ello me permití invitar como siempre a gente que está muy involucrada en lo que está ocurriendo, en este caso en la Universidad Nacional Autónoma de México. Me da mucho gusto presentar por primera vez al licenciado en Sociología, él es Octavio Solís, y bueno, me da mucho gusto que aceptara la invitación del día de hoy. Él actualmente es estudiante de la maestría en Comunicación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ha sido profesor de Historia de México en el CCH, fundador de la revista Consideraciones, representante de los trabajadores administrativos en el Consejo Universitario de la UNAM como invitado permanente. También es articulista en el diario Noticias de Oaxaca, el semanario Unión, Foro Universitario y el portal web de Consideraciones. Es editor de varios libros y es coordinador y autor de uno de los ensayos del libro Resistencias Locales, Utopías Globales. Bienvenido, Octavio Solís, a esta ventana pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Miriam, por la invitación, aquí con mucho gusto. Y pues estamos aquí con pues a gusto para poder tocar esos temas que son importantes para nosotros los universitarios. Muchísimas gracias, Octavio, por permitirnos escucharte esta noche. Déjame decirte que el público de Ventana es un público que está muy atento de los temas de la realidad nacional y seguramente habrá algunas cuestiones que nos harán saber en unos minutos más a través de nuestro chat y como siempre será un gusto leerlos para que puedas contestarlos. También se encuentra con nosotros en este espacio el doctor
Lenin Rojas, a quien doy la más cordial bienvenida por tercera o cuarta ocasión a esta ventana. Ya perdí la cuenta. Doctor, bienvenido. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy bien, encantado de verte y de participar en estas discusiones tan interesantes que tú armas. Muchas gracias, doctor Lenin. Como ustedes recordarán, bueno, él es catedrático en la Universidad Nacional, en la FES Aragón, y él da ahí economía política. Y gracias a alguna de sus intervenciones en este espacio, bueno, hay varios alumnos y exalumnos del doctor Lenin Rojas que incluso han venido a esta ventana a explicar temas de carácter económico. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente es un gusto tenerlo aquí. Y bueno, pues entremos al tema. Ustedes y yo hemos seguido de cerca el cambio de rector en la UNAM. Nada más y nada menos que la máxima autoridad fue electa hace unos días por la Junta de Gobierno. Y bueno, había 10 candidatos que presentaron pues un proyecto para la universidad, y bueno, solo uno fue ahora sí que el elegido, y muchos de nosotros nos preguntamos si el proyecto que enarbola el actual rector, bueno, todavía no en funciones, pero ya le dieron su visto bueno a los de la Junta de Gobierno, pues representa lo que la Universidad Nacional Autónoma de México requiere. Esa es una primera pregunta que yo me hago. Y como ustedes saben, bueno, el doctor Lenin le ha estado dando seguimiento, insisto, al tema, además en su calidad de catedrático de la UNAM, y entonces nos pareció interesante escuchar de todo este devenir, de todo lo que hubo, de todas las propuestas que usted conoció bien, doctor, pues, ¿qué es lo que usted rescata? ¿Qué nos quiere platicar? ¿Qué acaso lo que ha sido decidido por esta Junta de Gobierno representa lo mejor para la UNAM desde su perspectiva, evidentemente? ¿Y qué tendríamos que estar en este momento nosotros rescatando de lo que viene en términos de lo escrito por los propios aspirantes a la rectoría de la máxima casa de estudios? Empezamos por ahí, ¿le parece? Claro que sí, por supuesto que sí. Por favor. Mira, la Universidad Nacional Autónoma de México es un organismo descentralizado del gobierno federal, forma parte de la Administración Pública Federal y responde directamente a la esfera de competencia del presidente de la República. Lo que allí sucede es responsabilidad, desde luego, de la Junta de Gobierno, del rector y del secretario de Educación Pública y del presidente de la República, por más que quieren rehuir ellos su responsabilidad en la materia. Realmente el rector no es elegido, ni es electo, es designado. Y eso es totalmente contrario a lo que dice el artículo 3 constitucional, de que la universidad debe ser democrática. Y la democracia está definida precisamente en el artículo 3 constitucional y luego en el régimen de los partidos políticos. No se queda allí el problema, porque la fracción séptima del artículo 3 constitucional le ordena a la universidad, para autogobernarse y para ser autónoma, reglamentar los principios de libertad de cátedra, de libertad de investigación y de libre examen y discusión de las ideas. Y hasta la fecha ninguno de los rectores, este rango constitucional se lo dio López Portillo en 1980 a la universidad, ninguno de los rectores desde 1980 a la fecha ha cumplido con la ley, todos han sido negligentes absolutamente. Ahora, hay un aspecto de la democracia que es particularmente importante y que no han acatado ni va a acatar el actual rector, y eso se refiere al uso de los recursos de la universidad. Hay un artículo 25, un artículo 26, 27, 28, 135 constitucional que ordena un sistema nacional de planificación democrática para que la planeación, el uso de los recursos, sea democrática y deliberativa, y para que en ella participen, fuera de la universidad desde luego, foros de participación y de consulta popular permanentes. En la universidad deberían ser foros de consulta y de participación de los profesores, de los estudiantes, de los investigadores y de los trabajadores. Pero si esto fuese así, pues el cargo de rector no sería el de señor feudal y el de rey y el de príncipe que distribuye 40,000 millones de pesos entre sus cuates y conforme lo que quiere,
porque él controla el Consejo Universitario, que ese se lo autoriza, y quien debiera de auditar lo que es el Contralor, pues el Contralor lo nombra el propio Consejo Técnico, dominado por el rector, y no depende de la función pública. El secretario de Educación Pública no quiere intervenir, ni tampoco el auditor superior de la Federación tampoco quiere intervenir para revisar cómo andan las cuentas de la universidad. Y el último escándalo del que yo me he enterado es de una cantidad, creo que son 50 millones de pesos que le entregó la Comisión del Deporte para actividades deportivas a la universidad, que les está reclamando ahorita porque no se usaron en eso. La finanza pública tiene esas partes: ingreso, gasto, deuda y operaciones de tesorería. De las operaciones de tesorería ni el presidente de la República, ni los secretarios de Estado, ni el doctor Videgaray, ni el rector mucho menos, ni su tesorero informa nunca. Y ahí se mueven cantidades muy importantes de dinero. O sea, estamos hablando de absoluta discrecionalidad. Absoluta antidemocracia. ¿Cómo va a ser una junta como la que le ofreció la corona del Imperio Mexicano a Maximiliano, una junta de notables, la que designa al rector? Afortunadamente no nos trajeron un rector de Austria, ¿verdad? De Bosnia-Herzegovina, no todavía. por ejemplo. Sí que podría hacerlo, porque ellos pueden hacer lo que quieren. Los artículos 5, 6, 7 y además los artículos de la ley orgánica facultan a la Junta de Gobierno para hacer lo que les venga en gana y para designar como quieran al rector, consultando a la comunidad universitaria cuando lo consideren pertinente y cómo lo consideren pertinente. Y esas mismas facultades las tienen el rector y sus jefes de dependencia para asignar los recursos de la universidad a lo que ellos quieran, cuando quieran, como quieran. Pueden consultar a la comunidad universitaria o no. Pero mira, lo más importante es que en los documentos que presentan los súbditos de la Junta de Gobierno, que no fueron candidatos, ¿verdad? De ninguna manera. Los 10 que aspiraron. Esos 10 suspirantes y aspirantes. Sí. Que yo te digo, a mí me daría vergüenza presentarme en esos términos a una candidatura de ese género, ¿verdad? Porque no es más que aceptar una situación completamente antidemocrática que está proscrita por el artículo 3 constitucional. Pero en fin, esas son las leyes que ellos alegan. Tienen un librote así gordo que se llama legislación universitaria, pero no, la universidad no es órgano legislativo, forma parte del Ejecutivo y no tiene facultades para legislar. Tiene facultades para emitir sus normas, pero no las emite ni tiene calidad para emitirlas porque no ha reglamentado los principios básicos que le ordena la fracción séptima del artículo 3 constitucional para autogobernarse. El único de los 10 que dijo la universidad tiene un problema con el Estado de Derecho fue Alcocer, y seguramente por eso no lo hicieron rector, porque a todo el mundo le dio terror, ¿verdad?, que se vaya a aplicar la ley en la universidad. Eso es, pero por favor, el demonio, eso genera inestabilidad. O sea que la decisión fue a modo. ¿Perdón? ¿La decisión del nuevo rector fue a modo de la Junta de Gobierno? Pues la Junta de Gobierno tiene las facultades para nombrar un rector que pudieron haber traído de Miramar. ¿Para qué mexicano? Todos los participantes en esta mascarada antidemocrática quieren que los estudiantes aprendan inglés. ¿Francés por qué? ¿El alemán por qué? No, inglés. Quieren que aprendan inglés. Y que sepan manejar las tecnologías de información y computación, las TICs. Sí, les preocupa mucho. Pero ninguno trató de los problemas de fondo de la universidad. Este año aceptaron al 10% de los que se presentaron. Para nutrirse la universidad de estudiantes es completamente discriminatoria. Hace exámenes de competencia y hace exámenes de salud para otorgar el derecho a la educación. El artículo 3 dice que todo individuo tiene derecho a la educación y no hay ninguna disposición del Congreso, ni del Constituyente Permanente, ni del Constituyente de 1917 para que la universidad restrinja el derecho a la educación. Algunos alegan que no tiene recursos, nunca ha pedido los recursos suficientes. La universidad puede financiarse con 2 fuentes, recursos ordinarios y recursos especiales que da la ley general la ley de coordinación para la educación superior, y ningún rector jamás ha pedido recursos especiales porque no le alcanzan los recursos ordinarios.
más bien quieren sacar otros recursos. Bueno, ya vimos cómo los quiso sacar Carpizo, ¿verdad? Aumentando las cuotas, y ya vieron el resultado. La educación, de acuerdo con el tercero constitucional, que imparta el Estado a través de sus organismos descentralizados, y la UNAM es una, tiene que ser gratuita, que le gustara al doctor Carpizo o no, y que les guste a los actuales rectores. Pero entonces, para conseguir recursos, quieren privatizar la universidad. Vámonos con los sectores productivos. Pues no, la universidad tiene facultades para estudiar los problemas nacionales. ¿Cuándo se ha oído que pidan recursos y que le pidan información a qué dependencia del gobierno federal para atender cuál problema nacional? Cuando los llaman para ver, por ejemplo, la contaminación que hay, el área más contaminada de América Latina, que es Tlaxcuapan, ahí donde iban a hacer ¿cómo se llama? La Bicentenario, la petroquímica. ¿Sí? ¿La refinería? La refinería. Sí, es el área más contaminada. Mandaron un grupo de expertos de la universidad a ver cómo está. ¿Qué han dicho? Mejor un estudiante allí hizo su tesis y dijo: señores, aquí la tierra está echada a perder, el agua está echada a perder, hay enfermedades de la piel, hay enfermedades respiratorias. ¿Y la universidad qué ha dicho de eso? ¿Por qué no le ha pedido al director de Comisión Federal de Electricidad y al director de Petróleos Mexicanos que le dé los recursos necesarios para hacer las investigaciones, para ver cómo están todos esos problemas de contaminación de Petróleos Mexicanos y de Comisión Federal de Electricidad, no solamente en el Estado de Hidalgo, sino en toda la República? Son sus facultades, la ley orgánica lo obliga a atender los problemas nacionales. ¿Por qué no lo hacen? Y ahora mira, con esos exámenes de selección discriminatorios y violatorios de derechos humanos y del artículo 3 constitucional, esa facultad de andar haciendo exámenes para aceptar a los estudiantes no se la da ni el artículo 3, ni la ley orgánica, ni el Estatuto General de la Universidad. Es un reglamento de inscripciones, de inscripciones, y es un reglamento de posgrado que le hace un grupito de gente que difícilmente conoce la ley, ni siquiera con supervisión del abogado general. El abogado general tiene facultades para interpretar la ley y entonces se convierte obligatorio para todos los funcionarios de la universidad. Hombre, mira, ni la Suprema Corte, que ya sabemos que está al servicio del presidente de la República, esos tienen mecanismos de contradicción de tesis. Desde el punto de vista del derecho y consecuentemente del instrumento básico para atender la educación media superior y superior, que también atiende la secundaria en lo que era la prepa 2, ¿sí?, no obedecen ninguna disposición de la legislación mexicana. La Rosaura Ruiz, por ejemplo, piensa que la autonomía, que la Constitución le da autonomía política frente al gobierno. No tiene idea ni de lo que es el gobierno, ni lo que es la política, ni lo que es la autonomía Rosaura política. es una de las participantes. Sí. Y además progresista y partidaria de Andrés Manuel López Obrador. Pero Doctor, primero que se entere de lo que es la política, la autonomía política, y luego que se quiera vestir de José Ortiz de Domínguez, porque en la universidad no, la autonomía es administrativa, es otra cosa. Muy bien. Octavio, finalmente la Junta de Gobierno de la UNAM decide que el rector número 44 para el periodo 2015-2019 será Enrique Graue. El otro apellido es impronunciable. Vigers. Tú ya te lo sabes. Ese es Deutsch. Muy bien. Man. ¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son los retos del nuevo rector? Me pareció muy interesante lo que ha apuntado aquí el doctor Lenin. Sin embargo, también me parece que tú traes una postura muy interesante que incluso has hecho pública en algún momento en las redes sociales. Yo te preguntaría a ti, con todo este panorama que ya nos planteó aquí el doctor Lenin, ¿cuáles serían los retos que desde tu óptica serían los más urgentes de atender para el rector que iniciará próximamente su gestión? Y por supuesto saber tu postura en relación a lo que ha dicho aquí el doctor Lenin. Sí, hay mucho que debatir. De entrada, estuve revisando hoy en la Gaceta el pronunciamiento de la Junta de Gobierno, el pronunciamiento del propio actual actual rector virtual, será rector hasta que no tome protesta. Y solo hay un punto ahí que a mí me salta, ¿no?, que es el tema
de la gratuidad. Personalmente es el tema que yo siempre he defendido en los foros en donde he estado, y me parece que, por ejemplo, tanto lo comunicado de la Junta como del recién electo rector dicen que van a defender una universidad laica, pública, plural, ¿no? Abierta, pero no veo el punto de la gratuidad yo ahí. O sea, al menos no manifiesto. No estoy diciendo que digan lo contrario, pero no lo veo manifiesto. A mí eso me llama la atención, simplemente. O sea, porque puede ser un bien público la universidad y no por eso gratuito. Claro. O sea, pueden defenderla como un modelo de universidad público, pero al mismo tiempo incrementar las cuotas, ¿no? Porque sigue siendo una bomba de tiempo el Reglamento General de Pagos. Solo se derogó la aprobación del 15 de marzo del 99. En cardiología se aprueba el incremento, pero no se abrogó el reglamento que es del año 66-67. Entonces sucede que en ese entonces eran 200 pesos, pero la inflación se lo come con el paso de los años, sobre todo la inflación de los 70 y los 80 se los come y lo convierte en 20 centavos, ¿no? Entonces ahí sigue, ellos le llaman actualización del Reglamento General de Pagos. Entonces es latente, pues, ¿no? O sea, hay las condiciones legales para poder nuevamente volver a intentarlo. Ahora, ¿cuál es la ventaja que yo veo de esta designación? Yo creo que por lo menos anuncia una continuidad en términos de lo que se han defendido en el modelo de universidad de los últimos 16 años. Es muy clara la diferencia entre los rectorados de la década de los 90 y los rectorados a partir del 2000. Hablo en términos del modelo de universidad. El modelo, me refiero a 5 elementos básicos: una universidad pública, laica, gratuita, de masas y de calidad. O sea, en esos 5 preceptos es como estoy hablando de un modelo, ¿no? Es una propuesta, es un planteamiento muy general de la universidad. Eso no exime que al interior de la universidad tenga sus problemas. Creo que ya fueron expuestos medianamente aquí por el profesor, pero a mí lo que me preocupa es el modelo, ¿no? O sea, la defensa del modelo de universidad. Y queda muy claro que en la década de los 90, tanto Saracán como Barnés, que se les considera como el grupo de científicos, el grupo de ciencias, traían un modelo distinto. Hablaban, por ejemplo, de la federalización de la universidad, que es un planteamiento parecido a lo que como está en la UAM, ¿no? O sea, cada vicerrectores o rectores por sedes, ¿no? Las Acatlán, CEU, hablaban, por ejemplo, del incremento de cuotas, ¿no? Traían el planteamiento que lo llevaron a cabo, que es el desmantelamiento del plan original del CCH en 95. O sea, fueron una serie de reformas durante toda la década de los 90, el famoso plan Barnés del 97, que muchos prácticamente modificaron la universidad, y ese modelo fue detenido en 99 por los estudiantes, quienes después el grupo de médicos desplaza al grupo científico en la década de los 2000, y ese grupo se apropia de las banderas del movimiento estudiantil, porque en algún momento Narro Robles en 86 de lado estaban las mesas con el CEU, ¿no? Cuando la huelga del 86, que también Carpizo intentó incrementar las cuotas, nosotros vemos las fotos y ahí está José Narro del otro lado defendiendo la propuesta del incremento de cuotas, ¿no? Ya como rector y como parte del equipo de la Fuente, desde hace 16 años este grupo ha dicho, al menos no nos metemos con ese tema y le apostamos a una estabilidad política, ¿no? Una gobernabilidad, y en aras de esa estabilidad resarcir la imagen de la institución. Le apostaron a los rankings, que yo también de repente a mí me parecía ya un absurdo el asunto de los rankings, ¿no? Cuando estábamos discutiendo si la página web de la UNAM era las mejores del mundo y que por eso era o sea, de repente también la fiebre por los rankings hace perder problemas fundamentales al interior de la institución. Eso alguna vez lo escribí en un artículo. Pero era también importante tener claro que la universidad debe defenderse en estos términos y que no por eso debe perderse la calidad, ¿no? O sea, yo creo que ese debate de los 80 y los 90 de a sacrificar la cantidad, no la masificación, y elitizar la universidad, ¿no? Incrementar las cuotas,
mejora la calidad. Yo creo que ese debate ya está trascendido históricamente. Eso fueron los estudiantes principalmente. Estos 16 últimos años, por ejemplo, pues demostraron que sí se puede tener, y además, lo más importante de todo, yo creo que en la defensa de este modelo educativo, en estos 5 preceptos, nos permite entender que es una bofetada al neoliberalismo. Porque el modelo neoliberal tiene, en términos teóricos, tiene el planteamiento de que hay que privatizar para mejorar las instituciones, ¿no? O sea, hay que privatizar Teléfonos de México para mejorar el servicio, mejorar la economía, hay que privatizar esto, y sabemos que desde el 82 a la fecha se han venido privatizando todo. Muchísimas instituciones del Estado intentaron con la Universidad Nacional, no han podido, por fortuna, y entonces demuestra el fracaso del modelo neoliberal, ¿no? O sea, que sí podemos tener instituciones como la Universidad Nacional, que son un bien público, que además ofrece una educación gratuita y que es de las instituciones más exitosas del país. Que de todo el siglo XX nosotros revisamos todas las instituciones, que no es una institución fundada por un gobierno postrevolucionario, es una institución porfirista. Y la élite es eso, es una élite que viene desde entonces, ¿no? ¿Quién se apellida Grobe-Bitschers en este país? La verdad, o sea, son élite, pues vienen de sangre, ¿no? Eso hay que reconocer, es un modelo muy aristocrático. Ya ves, no era de Austria, pero quién sabe de dónde. O sea, en ese sentido Wichers sí es alemán, es un apellido alemán, Wichers. Okay. Entonces sí es como un grupo elitista, ¿no? Eso está claro, ¿no? Y que, bueno, fue enemiga de la revolución durante toda la década, sobre todo los 30, un encontronazo con los gobiernos postrevolucionarios. Pero si analizamos el siglo XX, no hay institución de ese siglo nuestro que haya sido más exitosa que la Universidad Nacional. Con todo, y que sí es una aristocracia la que dirige, pero no es solo no es solo únicamente una derecha liberal ilustrada, como yo la he definido, ¿no? Una derecha liberal ilustrada, sí es un grupo conservador, ¿no? Que si ellos pudieran muchas veces promover un modelo distinto, lo harían, ¿no? Pero pues hay sectores que hemos defendido ese modelo del que he mencionado, y que tampoco, no solamente la UNAM es eso, pues, ¿no? La UNAM también tiene que ver con sectores amplios del profesorado, del sector administrativo, de trabajadores, del sector estudiantil, que también son sectores que pues son no únicamente de derecha, también hay sectores de izquierda. La universidad es un crisol de todas las ideologías, y finalmente no podemos definirla como de una sola, ¿no? O sea, no, pluralidad, ¿no? Es muy plural, ¿no? Yo creo que en ese sentido sí fue acertada la defensa de la libertad de cátedra de Antonio Caso, ¿no? En el 33. Yo creo que fue acertada esa defensa. Ahí sí yo estoy en ese planteamiento, ¿no? Pero creo que así debe defenderse la universidad, ¿no? Plural, como dice el actual rector electo, pero ¿dónde está el tema de la gratuidad? A menos que lo manifieste, ¿no? Eso es a mí lo que me llama, pues, principalmente. Y eso es para mí lo fundamental, ¿no? Porque nosotros podemos hablar de las personalidades también. Sí. Pero hay algunas personalidades interesantes, ¿no? Rodolfo Brito Fucher fue un rector que se dice que andaba con pistola luego en la rectoría sesionando, ¿no? O sea, hay todo tipo de rectores y algunos son hasta personajes, pues, pero yo creo que lo fundamental es lo que representa, ¿no? ¿Qué es lo que representa la continuidad de los médicos? O sea, es un fenómeno que no se había dado. Claro. Siempre los grupos que han hegemonizado la universidad son 5, y que no es gratuito, pues tiene que ver con el uso de los recursos, ¿no? Medicina. La Facultad de Medicina le mete mucho dinero a la universidad, el grupo de los ingenieros. O sea, es un grupo poderoso. Sí. Dentro de la UNAM. Sí, claro. Ahorita nos va a dar su opinión acá. Pues aunque no queramos, se llevan 3 rectores, pues, ¿no? Pues lleva 3 rectores, o sea, sí. Si no fueran poderosos, no. De hecho, una ciberescucha que está muy atenta de la ventana está preguntándoles eso. Dice, ¿es coincidencia que el nuevo rector sea de la Facultad de Medicina, al igual que los otros rectores? Deja esa pregunta, Luisa Islas, para los dos invitados. O sea, ¿es coincidencia o si hay ahí más bien como algunos elementos que tendríamos nosotros? Es un elemento de poder. Es un elemento de poder. Esto no lo sabemos afuera, ¿no? O sea, en 100 años solo ha habido un rector fuera de esos 5 grupos, que es Pablo González Casanova. Porque son ¿En 100 años? En 100 años, sí. O sea, son los médicos que encabezan la lista, los abogados,
que son los únicos del área de ciencias sociales, pero digamos su razón de ser es por la relación con el poder político, ¿no? Sobre todo el PRI, ¿no? Los ingenieros, lo que llaman los científicos del grupo de ciencias, y los químicos, ¿no? Roberto Medellín Hostos, que fue rector en la década de los 30, era químico, ¿no? O sea, sí hay como rectores, pero escasamente son químicos, pero sí lo ha sabido, ¿no? Bueno, Barnés era de la Facultad de Química, ¿no? O sea, sí ha habido rectores de química, de esos 5 grupos, solo hay uno que es digamos, la excepción, que es Pablo González Casanova, que es del área de ciencias, pero sociólogo, ¿no? Además, digo, difícilmente vamos a ver a un pintor, ¿no? A un filósofo, ¿no? Porque son grupos de poder, o sea, efectivamente no hay ninguna coincidencia, ahí es un grupo de poder que hegemoniza, ¿no? Y que además había quienes decían que pues 2 médicos y un tercero era como algo que no podía pasar, que era como muy difícil más bien que pasara, ¿no? Porque es la primera vez que se da en toda la historia también de la UNAM que son 2 rectorados de 8 años continuos. Siempre ha habido rectores de 8 años. El primero fue Nabor Carrillo en la década de los 50, el segundo fue Soberón en la década de los 70, el tercero fue Sarocán, y eran los únicos que habían durado 8 años. Después ya de la Fuente, y se siguió con Narro, 8 y 16 continuos. Eso es fenómeno inaudito. Por eso creo que pesa mucho la decisión de darle continuidad a un médico, para precisamente darle continuidad a la estabilidad que se ha ganado por 16 años. Digamos, las razones políticas que yo creo que la Junta de Gobierno toma un criterio para poder designar a Graue, ¿no? Y además tiene la edad para 8, precisamente. Bolívar solo tenía para 4. Le da para una reelección. Bueno, yo les voy a leer algunos comentarios, doctor Lenin, antes de que le dé la palabra a usted. Me parece prudente incorporar también lo que está opinando nuestros ciberescuchas. Por supuesto. Nos dice André Castañeda: magnífico programa, la UNAM es mi alma mater, seguí con mucho interés el procedimiento. En lo personal no me agrada la designación, punto. La UNAM necesita un rector, no un títere, como lo han sido los últimos rectores. Mi pregunta para los invitados es: ¿cómo hacer para que haya una verdadera autoridad que ponga en lo más alto la majestuosidad de la máxima casa de estudios? Y saludos a todos en cabina. Muchas gracias, André Castañeda, por este comentario. Como siempre es un gusto saber que estás muy atento de esta ventana. También nos escribe Alfonso Nava, pero antes hay un comentario de Agustín Lascano, fue el segundo en llegar. Dice: saludos Miriam y a mi amigo y hermano Octavio Solís. El gran reto del nuevo rector es vincular a la UNAM con los problemas de la sociedad. Muchísimas gracias, Agustín. Y bueno, nos manda una foto que dice que es Narro en 1988. Muchas gracias, vamos a compartir esa foto más adelante en el Facebook con mucho gusto. También está Arturo del Bosque, dice: el reto no es para el rector, el reto es para los estudiantes, que les vean, perdón, ando aquí con un problemita en la vista, Arturo, pero vuelvo a leer. El reto es para los estudiantes, que se les vea acompañando las causas más sentidas de la población, que los maestros sean capaces de generar empatía en los estudiantes, porque con descalificar, criticar y mostrar fobias recurrentes a todo lo que no sea mi postura, ha sido lamentable la apatía, indolencia e indiferencia de la comunidad universitaria. Mencionar a AMLO genera pose, nada más. Saludos. Ok, Arturo del Bosque, como siempre un gusto estar atento a tu comentario. Él está en Saltillo, Coahuila. Un abrazo fuerte hasta Saltillo, Coahuila. Está Alfonso Nava, dice: hola, es claro que la elección del oftalmólogo Enrique Luis Graue es una elección política de nula participación de la totalidad de la comunidad universitaria, y la toma la antidemocrática Junta de Gobierno de la UNAM. Graue tiene la posición centro-izquierda, posición contraria del hombre de Enrique Peña, que era el ingeniero Sergio Alcocer, cuya elección a la rectoría hubiera sido muy dañina. Como elección política, Graue representa un triunfo del grupo de Ramón de la Fuente y hasta ahora rector Narro Robles. Y es la clara meta de este grupo, es una posible candidatura presidencial de Ramón de la Fuente, ya sea como candidato independiente o como candidato de partido centro-izquierda. Órale, Alfonso Nava, ahora sí te proyectaste bárbaro. Mira hasta dónde se fue Alfonso Nava. Su política ficción. Muchísimas gracias, es muy interesante leerte. Está Lilian, dice: felicidades al doctor Rojas por su exposición. La UNAM viola sistemáticamente la legislación mexicana. En realidad los rectores
de la UNAM. Bueno, vamos a dejar que nos platique el doctor Lenin, luego regresamos con Octavio. Mira, Octavio planteó una cosa muy interesante, el modelo. Primero, el artículo 3 constitucional tiene todos los elementos de ese modelo. La definición de la democracia, esa que está allí en el 3 constitucional, es de Vicente Lombardo Toledano. Él fue el que metió democracia, sí, en beneficio del pueblo. Muy bien. Que no obedece la universidad. Ahora, la universidad no es laica. Ya fue ahí Fox con Martita a orar y todos se agarraron de la manita y no hubo un rector, no hubo un solo funcionario de la universidad que protestara por la violación a la laicidad de la universidad. Segundo, está llena de propaganda religiosa. Actúan todos los grupos religiosos a ciencia y paciencia del artículo 3 constitucional en la universidad. Desde los yogas hasta los cristianos, todos tienen ahí sus grupos y andan haciendo propaganda y pegan y hacen lo que quieren. Sin contar con que los profesores, por lo menos en el terreno de las ciencias sociales, siempre están con que Diosito es santo y haciendo prédicas de naturaleza religiosa. Tampoco es gratuita. Si un estudiante va a presentar su examen profesional, le alquilan el proyector, le cobran el estacionamiento, le cobran los exámenes, le cobran el examen profesional, y si va a hacer estudios de posgrado o le ofrecen para darle la licenciatura un diplomado, tiene que pagar sus 15,000 o 18,000 pesos. La universidad no tiene facultades para hacer ningún cobro, se mantiene con los recursos que le da la nación, pero les vale grillos, ellos cobran lo que quieren por los conceptos que quieren. Bueno, pues tampoco, ni es laica, ni es gratuita. Tercero, todo esto que dicen de que se ligue a los sectores productivos y que eso está en las obligaciones de la universidad, está en la ley orgánica, está en el artículo 3 constitucional. La universidad se debe al pueblo y debe hacer estudios de los problemas nacionales. Se presentó el doctor Narro cuando era secretario de la FES Aragón y se llevó una cauda de sus doctores, eran doctores en economía, ¿sí?, para explicarnos el financiamiento de la universidad. Y claro que lo que fueron fue a predicar lo que sucede en universidades extranjeras. Miren, les vamos a dar créditos para que ustedes hagan esto, etcétera, y después los paguen. Yo le dije, ¿sabe usted cuánto le cuesta un estudiante de la FES Aragón, en el año que fue el doctor Naro, era secretario todavía, cuánto le cuesta a un estudiante de la FES Aragón a la universidad? ¿Cuánto gasta por programa, a precios constantes y a precios corrientes? Porque luego les es muy fácil decir, representa el tanto por ciento del PIB. Pues no, debe de saberse cuánto cuesta cada estudiante por carrera y por dependencia. En la FES Aragón, que es a la que menos le dan, en la época era de 7,500 pesos por estudiante, la más baja de toda la universidad. Y ese estudio lo hice yo y se lo di al doctor Narro y a sus acompañantes para que supieran que en la FES Aragón sí sabemos de cuestiones de financiamiento de la educación. Los que no saben son ellos, solo saben dilapidarlos sin ningún plan y sin ningún orden. Bueno, y en contra de lo que dice la Constitución. Ahora, la universidad tiene facultades para promover a su personal académico. ¿Tú sabes cuántos profesores por horas hay en la universidad? Y sabes que tienen que firmar contratos cada 6 meses. ¿Para qué han servido los sindicatos que tienen ahí? Para nada. ¿Y para qué sirve la ley? Para nada. ¿Cómo es posible que sigan firmando cada 6 meses contratos los profesores por horas? Ahora, concursos de oposición, todos los concursos de oposición que se hacen en la universidad se hacen con destinatario. Ahora, en la FES de Cuautitlán, ahí estuvo la Suemi de candidata a rector. Allí en la FES de Cuautitlán yo fui presidente de la comisión dictaminadora de ciencias sociales, y el rector Montaraz, que estaba antes que la Suemi, me pidió que investigara qué pasaba con los exámenes de oposición en ciencias sociales. Había un sujeto que tenía un banco de datos, tú ibas con él y él te daba todos los documentos ya resueltos para que tú concursaras. Y claro, como los concursos son porque ya tienen destinatario, pues ganaban los que se querían. Pero la cosa no acababa allí. Las comisiones
cuando tú te presentas a un examen de oposición, tienes derecho de revisión. Entonces se arma una comisión revisora. Y las comisiones revisoras tenían miembros que ya no eran del Consejo Técnico, como lo ordena la normatividad universitaria. Yo le dije a la doctora Suemi que ya no quería ser yo presidente y que ya me iba, que para lo que me habían llamado ya había terminado mi trabajo y que con permiso, pero le pidieron que me quedara y ella me pidió que me quedara. Le dije, no, porque ya no quiero problemas con su consejo técnico. No, ya lo vamos a cambiar. Cuando lo cambiaron le dije, muy bien, aquí están todas las calificaciones que les pusieron a todos los examinados, que se los den. Claro que dejé de ser presidente de la comisión. Si tú examinas a un estudiante, tú le tienes que dar la calificación. ¿Por qué en los exámenes de oposición no se les dan los resultados a los profesores? Aplican como quieren la ley, presentan, se inscriben con un reglamento y los evalúan con otros. Yo les dije, no señores, eso es aplicación retroactiva de la ley. Y entré en conflicto con los consejos universitarios. Yo le he metido 4 amparos al Consejo Técnico de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. ¿Por qué? Porque no respetaron mi triunfo en examen de oposición en la comisión revisora. Les vale grillos, ellos tienen más poder que el constituyente de 17, Caray. que el constituyente permanente, que el Congreso de la Unión y que lo que digan las leyes universitarias. Y cuando te amparas contra ellos, el rector le llama al presidente de la Suprema Corte y el presidente de la Suprema Corte le arregla el problema. Eso no tiene mayor problema. Esa es la justicia en México, esa es la justicia, ese es el objetivo de la universidad. Ahora, en esos términos, dime, ¿cómo se puede hablar de democracia, de legalidad y de que la universidad va a cumplir con sus funciones? ¿Por qué nombraron a Vigers, para usar su segundo apellido, como rector? Mira, de lo que yo he leído, hubo una polarización entre Alcocer y Zapata. Y entonces, para llegar a la mitad, nombraron a Vigers. Pero Vigers, cuando le pidieron su opinión, fue uno de los primeros 3 que se candidateó. En el Universal dijo, yo no puedo dar opinión hasta que no llegue el momento y diga la Junta de Gobierno que entregue proyectos. Mira, todos los documentos que presentaron son unos documentos con faltas de ortografía, con faltas gramaticales, con faltas de redacción y que no atienden a los problemas de la universidad. O sea, ni si acaso, sí, mira, el director de posgrado, sí, que Laclet, dice que pues 4 años no es un horizonte bueno, que él quiere una visión de largo aliento. ¿Visión de largo aliento? El aliento es una función respiratoria, la visión es una función óptica. Lo que pasa es que así se dice en francés, de longue haleine, pero se refiere a las carreras de 5, 10, 15 y de maratón, que necesitas una gran capacidad respiratoria, es lo que quiere decir de longue haleine. Bueno, pero está mira, muy bien la no aclaración. te cuento todas las... Yo revisé los documentos de los 10, son una verdadera vergüenza de las tonterías que dicen. La directora de Derecho dice que la universidad, en un párrafo, tiene, imagínate, somos de las mejores 150 universidades del mundo. Y luego al párrafo siguiente cita la fuente y no, somos de las 160, pero nunca nos dicen, somos las 160 de cuántas, de 162, de 165. Doctor, perdón que lo interrumpa, No tenemos cuidado. el tiempo limitado y falta que fije postura Adelante. Octavio sobre lo último que ha comentado usted y los ciberescuchas. A mí me gustaría más bien mencionar el fenómeno que se dio. Ajá. Hay un fenómeno nuevo, después de la caída del derrumbe del presidencialismo a partir del 97 y sobre todo el 2000, suceden fenómenos políticos en México. Uno de ellos le llaman el gobernadorismo, los poderes locales casi se incrementan, ¿no? En este caso los gobernadores, se crea la CONAGUA en 2001, o sea, el PRI no perdió el poder, se difuminó en los gobernadores. Pero en el caso de la UNAM hay un fenómeno de que se ha denominado como el rectorismo. O sea, los rectores siempre fueron designados por la venia del presidente. Eso es muy sabido por gran cantidad de historiadores de la universidad. Sin embargo, a partir del 2007, la designación de la Fuente para poner a José Narro es una designación más sin consultarla. Porque además quien estaba en la presidencia del PAN. O sea, hay una distancia. Incluso hubo una abandanada de críticas por parte de Narro hacia el Ejecutivo Federal, ¿no? Y creo que el fenómeno del rectorismo sobrevive en esta fase. Efectivamente, yo creo que quien se fortalece es de la Fuente,
¿no? Es sabido por no todos está que nada mal el análisis del No, yo creo que coincido ahí, ¿no? Uh-huh. O sea, finalmente Alcocer era un candidato que polarizaba, efectivamente, estoy de acuerdo, no era bien visto por la comunidad, y ha habido rectores que han designado como Soberón, que no eran bien vistos y que era mano dura de ultraderecha y fueron impuestos completamente, ¿no? O sea, ha habido esas designaciones. En este caso, la idea del rectorismo lo menciono porque me parece que puede ayudarnos a entender un poco este fenómeno político, porque él era secretario de salud de Zedillo cuando es designado, todavía hasta a él le toca, digamos, ser designado apoyado por el presidente, ¿no? En 99, en noviembre de 99. Pero hay una distancia de la Fuente se va hacia Andrés Manuel, ¿no? Esa cercanía con Andrés Manuel fue muy conocida por todo el mundo, y no ha regresado al PRI, al menos mediáticamente, no se ha visto ese regreso. Quiere decir que pues sí hubo una distancia, una toma de distancia de parte de la designación, lo cual me parece pues interesante el fenómeno. No sé, ahí habrá que ver cómo va a reaccionar en el 2018 el rector, para dónde va a moverse la universidad institucionalmente, ¿no? Y en el caso de otro tema que yo quería mencionar era este asunto de los retos. Por ejemplo, creo que uno de los retos fundamentales el cambio generacional en la planta docente. Y tan ellos lo saben que por eso han intentado sacar algunos programas como de una jubilación de 20,000 pesos más, porque profesores que ganan 80,000, 90,000 pesos tienen 80 años y no se van porque ganan 20,000 pesos como tope por pensión. Entonces pierden 60,000, 70,000 pesos mensuales y no se van por eso. No les prefieren morirse dando clases, aunque ya no tengan el ímpetu y la fuerza. Y hay una gran cantidad de jóvenes que tienen posgrado y que están dando clases y que no tienen esa estabilidad laboral. Creo que ese es uno de los mayores retos. Y efectivamente es de lo que creo que ahí está pendiente, ¿no? El 80% es un dato muy, muy importante. El 80% de los profesores en la UNAM son profesores que consumen un 20% de salario. El otro 20% de profesores consume el 80% de salarios académicos, del salario docente, pues. O sea, hay un grupo minoritario que gana 80,000, 100,000 pesos mensuales, y hay una gran cantidad de profesores jóvenes que ganan 3,000, 1,500 pesos mensuales, ¿no? O sea, el trecho, digamos, y además no tienen la estabilidad laboral, no tienen, entonces, yo creo que ese es como una de las cosas fundamentales. El tema de la violencia, por ejemplo, la inseguridad en el campus, eso también ha ido aumentando, ¿no? El tema de la facultad de políticas, todos esos asuntos, cómo nos ha ido acercando a la violencia, ¿no? Sí ha ido acercando a la Ciudad de México y también ha ido minando y trasminando la violencia en el campus. Esos son de los grandes retos que creo que se tienen que atacar y resolver, ¿no? Y es lo que está pendiente, pues. O sea, yo no creo yo personalmente no voy a defender a nadie en particular, ¿no? Pero tampoco creo que tenga que solo denostar a la institución, ¿no? Yo sí creo que es una institución de que yo personalmente me siento muy orgulloso, ¿no? Y tiene sus problemas, ¿no? Y es una institución que ha sobrevivido en estos 100 años, más de 100 años, a pulso, ¿no? A pulso. En movilizaciones, en huelgas, en rupturas con el poder político, también subordinándose al poder político, y pues bueno, pues la historia de la universidad es muy compleja, ¿no? Muy, muy compleja, y además no hay tanto el espacio para adentrarnos en eso. Octavio, doctor, el tiempo se nos termina. Dame 3 segundos nomás para decir. 3 segundos. Díaz Ordaz mató al movimiento estudiantil. Cuando quiso revivir, Echeverría le dio el palazo. Es la única fuerza progresista que puede hacer de la universidad una institución al servicio de México. Muy bien, muchas gracias. Octavio, gracias por esta participación. Sabemos que hay muchas cosas que no hemos tocado aquí. Yo les invito a que sigamos la charla. Es muy interesante y hay un buen número de universitarios y exuniversitarios que nos están escribiendo. Yo les pido una disculpa a Lilian, que nos está escribiendo mucho ahorita en el chat. Al final dice: bravo para el doctor Lenin, debería ser el rector.
Ya lo candidateó. Ya tengo 2 votos. Ya lo candidateó Lilian. El único lío es que no sé si Lilian pertenece a la Junta de Gobierno y entonces haría efectivo su voto en unos añitos. Yo no aceptaría participar y ser designado. No hubo elección de rector, hubo una designación de la Junta de Gobierno. Les agradezco mucho, Octavio, doctor. De verdad, yo les pido que podamos reunirnos nuevamente y continuar esta charla, que es súper interesante, y abordar otros rasgos que hoy no se pudieron tocar por el tiempo. Como siempre, es un honor haber estado con ustedes. Yo me despido, no sin antes agradecer la generosidad de nuestro director general Antonio Basbar, de nuestra directora de estación Claudia Segura, que hace posible esta ventana, de nuestro productor Irwin Molina, que está aquí a mi lado izquierdo. Muchas gracias por todo el esfuerzo. Y por supuesto, gracias a Conde, que está allá atrás de la ventana haciendo esta transmisión impecable. Yo les agradezco como siempre a Fulanillo Carza, a Avi Martínez, a Ana Laura López Quiroz, a Jorge Pedro López, a Luisa Isla, Satán de la Torre, Alberto Vargas y a muchos otros amigos que están muy atentos el día de hoy, que nos hayan escuchado. Como siempre es un honor. Nos escuchamos el siguiente miércoles a la misma hora y vamos a estar aquí platicando de la despenalización de la marihuana. Así es que los espero aquí. Yo soy Miriam Cruz. Hemos hablado de realidades. Hasta la próxima. Las voces de los jóvenes, ancianos, creativos, soñadores, analistas, políticos, todo se ha escuchado ya, pues Miriam Cruz por hoy ha dado causa a las ideas y a la vida diaria en Ventana Pública. No te pierdas la siguiente edición en Ventana Pública.